episodio es? Es el Sete- eh, 81. 81. 81. Sí. No, pero hace poco no hicimos el 69. Uy, no me acuerdo ya de lo que hemos hecho. Hola y bienvenidos a Cierre el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen, las personas que los escriben a veces. Y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que es fanática de Trump, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Hoy es un programa muy Hola, Trump, muy naranja. me parece fatal que me digas eso, ¿eh? Sí. Solo porque estoy morena. No tengo un moreno naranja en absoluto. Es un moreno marrón muy bonito. Lo que pasa es que tengo delante una persiana para que no me dé el sol directamente y la persiana le da un toque anaranjado a la luz. Pero yo estoy morena, morena de veranazo, Convencido, mediterráneo. estoy convencido de ello. Estamos en el episodio 81. Estábamos dudando hace un minuto en que si era verdad que estamos ya en el episodio 81 y estamos en el episodio 81 correspondiente al mes de septiembre de 2025. Que vamos, dentro del mes de septiembre casi muy tarde, porque es día 7 cuando se emite esto, que es el primer domingo de Ujú. septiembre. Creo que es de las veces que más tarde se ha publicado el podcast por fechas. Vamos, creo que no se puede publicar más tarde. Es el día más No, es lejano que se puede imposible. Bueno, publicar. sí, una vez dos veces lo hemos publicado, bueno, una vez, porque Se nos no olvidó. pudimos, No, pues, no. no se te olvidó, sino que no pudimos hacerlo esa semana y lo publicamos una semana tarde. Una Vale. sola vez nos ha ocurrido eso. Una en Bueno, 81 es una está buena muy bien. media de puntualidad. ¿De qué hablamos hoy, Ana? Pues hoy me vas a contar un par de, algo así como Cosillas. desnoticias, no Algo así, sí. exactamente, y yo te voy a contar otra cosa que está pasando ahora, que es una noticia de alguna manera. Vamos a hablar de 3 días de junio de Ann Tyler y vamos a hablar de la nueva sección que vamos a hacer, que no le hemos puesto nombre. Pero Como bueno, de. es una nueva sección parecida a la de los cuentos rusos, pero diferente. Bueno, en Ujú. realidad no tiene nada que ver. Y nada, pues eso, y ya está. Vale. Y Pues venga. chimpún. Y chimpún, vamos a empezar, ¿vale? Te voy a contar dos cosas muy rápidas. Es más un comentario o que lo hablemos que otra cosa. Bueno, la Mm, primera, se tratan las dos cosas sobre diferencias de la cultura, entre culturas, sobre todo entre cultura hispana y cultura anglosajona, ¿vale? La ujú. primera, el ratoncito Pérez. ¿Tú sabes por qué? A ver, el ratón, el que los ratones se lleven los dientes de leche de los niños y les dejen dinero, es una tradición casi casi universal. No es Ajá. española exclusivamente, es casi universal. ¿Y tú sabes por qué? No, Porque a los roedores los dientes no los dejan de crecer nunca. Entonces, anda. ofertar tus dientes que te han caído a un roedor es como pedirle que te vuelvan a nacer, ¿vale? Porque ya te digo, a los ratones, por eso los ratones, las ardillas, todos estos animales están siempre royendo para desgastar los dientes, ¿vale? Para que no, porque si no les clavaría en los labios inferiores o en los superiores, ¿vale? Entonces a los roedores los dientes les crecen siempre, entonces el ser humano tradicionalmente en muchos sitios del mundo eh, ofrece sus dientes de leche a los ratones, ¿vale? En Japón, en Australia, en muchos países en China, del sudeste asiático, Ujú. en los países árabes también. En España, en Francia, en Italia. En Italia, por ejemplo, aquí es el ratoncito Pérez. En Italia es Topolino, que también era un ratón y había una serie de dibujos animados sobre él. Curiosamente, sin embargo, los países anglosajones, y ya te estoy hablando de Inglaterra, Estados Unidos porque está importado, ¿vale? Inglaterra, Suecia, Noruega, todos los países del norte de Europa, eh, es un hada, no es un Un ratón, hada. es un hada. Ajá. Un hada a la que le crecen los dientes. Pues no lo sé, es un hada que se lleva los dientes y te deja regalos, ¿vale? En España, el ratoncito Pérez como tal es famoso a partir de un cuento de finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿vale? Pero realmente debía estar en la cultura popular mucho antes, porque Galdós lo cita en una novela de 30 o 40 años anterior, ¿vale? Ujú. Y se cree que está basado en un cuento francés del siglo XVII, pero no dejaría ese cuento francés de recoger también la tradición de todos estos países, ¿no? De todos los países, porque es una cosa como que está muy extendida. Entonces, a la vez que en España
es curioso porque a la vez que en España surgía el tema este del ratoncito Pérez, estableciéndose el canon, ¿no? del ratoncito Pérez como tal, en Estados Unidos surgía el canon de la hada de los dientes, que como coincidió en la primer tercio del siglo XX con el auge de las películas de Disney, se empezó a asociar al hada que Disney dibujaba en Pinocho, el hada azul de Pinocho, en Campanilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Campanilla, sí, bueno, Campanilla también es un hada. Entonces, Estados Unidos a los países anglosajones les ha, ¿cómo se dice? Igual que Papá Noel lo diseñó Coca-Cola, digamos, ¿no? El hada de los dientes lo ha diseñado Disney. No, no de manera expresa, pero o sea, al final la gente lo ha Ya se ha asociado con las asociado, aves. Se ha al ser a asociado. la vez se ha asociado. Se ha ¿Y tú has estado asociado. en la casa del ratoncito Pérez? No, no, no he estado. Tú sí que habrás Yo estado, me sí, imagino. sí, con mis hijos, porque bueno, está ahí en Madrid en el centro y una vez que fuimos, creo que en Navidad, pues pedimos cita y fuimos a ver. Y aparte de la casa del ratoncito Pérez, hay otro sitio por Malasaña, no sé si es en San Vicente Ferrer o por ahí, o en Espíritu Santo, que hay como una especie de hueco en una pared que tiene un cristal y que es como también algo del ratoncito Pérez, Mm. de como la casa del ratoncito Pérez. Y me suena que se lo comenté a Raquel y ella fue a verlo porque Vivía le cerca. pillaba cerca y fue a verlo. Y, Y ya no me acuerdo muy bien, creo que era el ratoncito Pérez, pero y- sí. y en la estación de metro de Banco de España, ¿Mm? una persona anónima hizo una puerta de entrada a la estación de metro, una puerta en un hueco, puso una puerta que puso que era la del ratoncito Pérez, la gente empezó a hacer fotografías, al final lo vandalizaron y tal, y Metro lo reconstruyó y hay una puerta Ajá. para el Ay, qué ratoncito Pérez guay. en Banco de España. Bueno, pues esto era ese choque cultural, ¿vale? De cómo se crean las tradiciones en un sitio y en otro, ¿no? Ujú. Em, y eso me lleva a Por otra otro cosa, lado. a otro lado. Y esto sí que sería ya más, no sé qué opinas tú. Tú sabes que tradicionalmente el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene cierta renuencia a incorporar palabras nuevas, ¿vale? No le gusta incorporar palabras nuevas salvo que se hayan quedado muy en el acervo popular, ¿no? Sí, no sé, Real. yo todos los años se habla de las palabras que han incluido y a veces es como, ¿en serio han incluido esta palabra? ¿Sabes? Como, pues yo qué sé, como si incluyeran likear, Sí. que no es una palabra tal, pero no, o sea, que tienen renuencia a hacer cambios, sí, pero a añadir palabras no sabía. Vale, Sí, no, a ver, continúa. el criterio es que ellos, quiero decir, no, o sea, el Banco de España, La La, RAE. la RAE. La RAE tiene tendencia a solo incorporar palabras al diccionario que han demostrado su permanencia en el habla, o sea, que realmente la gente las utiliza, ¿no? Que intenta evitar meter palabras que se ponen de moda y que dentro de 2 años ya no utiliza nadie, que eso en la época en la que vivimos puede ser de lo más normal. Sin embargo, bueno, ya sabes que el inglés no tiene una academia, ¿vale? Que marque, sino que Oxford, Cambridge, Merriam-Webster, cada diccionario, digamos, o cada universidad tiene su propio criterio y su propio diccionario y su propia eh, marca sus pautas, ¿no? Como aquí podría, por ejemplo, también el diccionario este del español moderno de la Fundeu, ¿no? Que es un poquito diferente, o el de María Moliner, bueno, pues, pero sí que en España existe la Real Academia de la Lengua, en Inglaterra no. Bueno, pues el diccionario Cambridge ha introducido recientemente palabras que a mí me ha hecho gracia, bueno, tenía aquí los enlaces abiertos y se me han cerrado todos, pero bueno, lo busco. Uy. Eh, em, a ver, espera un momentito. Vale. Sin embargo, fíjate, ellos han introducido palabras, bueno, han añadido 6.000 palabras este año en el diccionario Cambridge. 6.000, ¿vale? Y, por ejemplo, han introducido tradwife. ¿Sabes lo que es tradwife? Sí, Tradwife es, ¿sabes, no? Eso de las mujeres tradicionalistas o tradicionales, ¿no? Que como que se quedan sí, en casa a hacer la comida, a cuidar a los niños y no sé qué. Bueno, pues la han introducido. Han introducido también Delulu, que eso en español no existe, de pero Lulu. sí, cuando deliras, en vez de decirlo ahora en internet, en vez de decir que estás delirando o que tú estás delirante,
te dicen que eres de Lulu, que no sé cómo se pronunciará en inglés, de Lulu, ¿vale? ¡Está de Lulu! ¿Que estoy de Lulu? ¿Qué Qué más han... curioso, como si esa palabra, como si realmente la necesitaras mucho, ¿no? ¿Cuántas Claro, veces la gente, bueno, que puede ser que te diga, estás delirando, pero sí, no que realmente lo estés haciendo, ¿no? pero claro, es un... A mí lo que me choca de todo esto es, por ejemplo, trad wife, o sea, traditional wife, mujer o esposa, mejor, más que mujer, esposa tradicional. ¿Realmente Mm, necesitas una abreviatura de traditional wife? Mm, ya, ¿Sabes? Broligarquía. Broligarquía se refiere a hombres ricos que son directivos de empresas tecnológicas, ¿no? Y que tienen influencia. ajá. Elon Musk sería miembro de la broligarquía. Bueno, Bloligarquía, que parece que son broligarquía. Broly. Ah, vale, vale, porque digo, viene de blog. Mm. No. No, nosotros seríamos blogigarcas también. Sí. Y luego hay una que me hace mucha gracia que la hayan introducido, que es, no sé, insisto, tampoco sé cómo se pronuncia en inglés, Skibidi. Skybidi, ¿será? Skybidi, Skybidi, Skibidi. Skibidi, es que lo curioso del caso es que la traducción, Luego o sea, pones ahí las palabras, sí, ¿no? la definición de Cambridge es que es una palabra que en realidad no tiene ningún significado, porque es como una palabra sin sentido, un sinsentido que se puso de moda a raíz de una serie de dibujos animados en Internet hace 2 años. Y entonces que ni el propio diccionario Cambridge es capaz de ofrecer una definición. Entonces todo esto a mí me ha llevado a preguntarme si realmente esas palabras las necesitamos o no. O sea, Ya ves. mm, y si realmente es mejor el criterio, vamos, de todas maneras, Cambridge, a pesar de, han metido 6.000 palabras nuevas este año y dice, solo añadimos palabras que pensamos que tienen potencial de quedarse en el idioma inglés. Mm, ¿En serio? Quiero decir, me Ya. estás diciendo que has metido una palabra que no tiene significado, que se deriva de una serie de dibujos animados de YouTube de hace 2 años y tú consideras que esa palabra va a tener permanencia en el idioma inglés. No sé, y son 6.000 Y una palabras cada. cosa, ¿han introducido 6.000 palabras y han quitado cuántas? ¿O no lo sabes? No lo pone, no lo sé si se han quitado de hecho. Porque también se quitan palabras que ya no se usan, que eso es una Claro, pena porque hay veces que hay como proyectos o no sé cómo llamarlo de ayuda a salvar una palabra. sí, Y entonces te enseñan las palabras que van a quitar y hay palabras que dices, pero ¿cómo van a quitar esta palabra? Vale, es verdad que no la he usado en un tiempo, pero es una palabra que todavía reconozco y que sí, sí, es curioso. Pues Ayer, estaba comiendo con mis vecinos y con mi hijo y dije no sé qué fetén y era como una palabra que de por sí, o sea, algo, no me acuerdo en qué era, pero tenía varios adjetivos para nombrarla, pero yo puse en medio fetén y mi hijo dijo, ¿cómo? Y yo fetén. Y dice, ¿pero eso qué es? Y yo, pues muy guay, como... Y él no conocía la palabra fetén. O sea, me mm, parecía curioso y se creía que pertenecía al campo, no campo semántico, porque es que no, como si fuera Transwife-Feten o algo así, sí, ¿no? Como si como fuera una parte abreviatura. del contenido de la palabra. Y me pareció curioso que digo, imagínate que quitan Feten, ¿cómo van a quitar esa palabra del Sí. diccionario, Y no? luego que hay palabras, a mí, esta la leí en un poema de Rubén Darío, que es abejear. Abejear es eso de moverse, sí, que parece que estás muy afanoso y realmente no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Que te Esa mueves para palabra todo. la has traído más veces Sí. aquí Es que me al encantó. podcast. Claro, y es Es una que es palabra que bonita, es es, bonita. es bonita y es decir, de esas que refleja muy bien lo que quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, a mí es que me choca mucho la forma diferente, ¿no? De en español y en Sí. inglés de meter todas palabras y en español ser más renuentes a meterla. Y Sí, no ahora sé, que no lo sé. dices, o sea, se han metido 6.000 palabras en español. Cuando meten palabras, dices, han metido, yo qué sé, yo no sé cuántas. Habría que mirar cuántas Sí, palabras han metido la última vez en el diccionario español, pero que luego te enteras de 5 o 6. Entonces, claro. a lo mejor han metido 200 y las otras, pues no pasan Mm, sin pena ni gloria. sí. También es cierto que ahora, antes en un diccionario, quiero decir, era en papel, con lo cual tú no podías mantener 1 millón de palabras dentro de ese diccionario, pero ahora, como es todo digital, realmente cabe todo lo que le metas. Quiero decir, podrías conservar todas las palabras sin quitar ninguna, ¿sabes? Sí, Como, también. bueno, de hecho me parece que creo que en el de la página web del diccionario, cuando pones alguna palabra te dice en desuso. Ujú.
pero te la siguen manteniendo y te dan su significado. Bueno, ¿queráis todo eso? Y ahora tú, como eres más Vale. moderna que yo, cuéntame qué está pasando en Instagram. Bueno, pues te voy a contar una cosa de un escritor que, bueno, ha publicado un libro recientemente. El escritor se llama Jaime Rodríguez Pérez Olleros y su libro se llama, espérate, porque justo de su libro tengo como menos información. Aquí lo tengo. Muérete, Cupido. Pues que es un libro más bien no sobre el amor, sino sobre las relaciones y esto, bueno, pues este verano ha empezado una historia que aparentemente es real, pero todo el mundo duda de si es real o nos está contando una historia y está entreteniendo el verano. Está muy bien contada, empezó con una nota que le llegó a su casa de sus vecinos diciendo que sobraba y entonces dice, tú aquí sobras. Y a partir de ahí, pues han ido sucediendo diferentes cosas. Ha encontrado una caja con unos dibujos, un plano, entonces ha ido a ver el lugar donde se supone que está el plano. Y bueno, es una historia muy interesante que cada vez que todos los días o cada 2 o 3 días publica algo y la gente está participando. Entonces, a veces la línea de investigación del del escritor, que es el protagonista de lo que está ocurriendo, tanto si es una novela, o sea, tanto si es una novela en ciernes como si es una historia que le está ocurriendo de verdad, ojalá no. Él todo el rato cuando le dicen esto va a ser una novela, él dice ojalá, yo digo ojalá no le esté pasando esto porque daría mucho miedo, ¿no? De hecho, ya no va por su casa porque le da miedo ir a su casa. Este verano está saltando de casa de amigo en amigo, ¿no? Y los comentarios que deja la gente pues le sirven de línea de investigación, porque es una trama un poco Dan Brown, un poco Código Da Vinci, un poco así, ¿no? Y bueno, pues yo la recomiendo seguir esta trama porque me parece un ejercicio maravilloso literario, tanto real como ficticio. O sea, la realidad muchas veces supera la ficción y otras cosas, otras veces su pura ficción. La cuenta es Jimmy Rodríguez con J y una sola M y él se llama Jaime Rodríguez Pérez Olleros. Y bueno, pues ahí empezó con una nota, es una mano con una nota que pone tú aquí sobras y a partir de ahí pues se puede seguir la historia y leerlo a diario y comentar y muchas veces él contesta los comentarios y todo. O sea, es una historia un poco interactiva, no puedes elegir el final porque el final será el que sea, pero, pero me parece interesante porque ya digo que me parece una forma de hacer literatura también, Ujú. ¿no? De hacer literatura aquí y ahora. O sea, vamos a crear esta historia, la vamos a crear un poco entre todos con cosas que están pasando y es participativa y bueno, pues seguramente esto se haya dado en otros contextos y tal, pero ahora pues estoy como muy interesada, lo estoy siguiendo con Raquel, entonces nos comentamos mucho, mira, ¿has visto lo de no sé qué? ¿Y tú qué crees? ¿Tú no crees que podría ser no sé qué, no sé cuántos? Y nosotras estamos a tope, o sea, nos da igual si es realidad o ficción, estamos a tope con la historia y partimos de la base de que nos creemos todo lo que nos cuente porque es mucho más divertido si te crees las Mm, cosas. claro. Habéis hecho una suspensión de la... ¿cómo se dice esto? Cuando te metes tanto en una historia que te la crees, una suspensión de la credulidad, ¿no? De la Ah, incredulidad. no, no, es un poco un sí a huevo, como No, decíamos en impro. ¿Tú no, dices que esto es así? Pues sí, venga, sí, me lo creo porque me lo estoy pasando mucho mejor si me lo ya. creo. Y cuando termine, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué más da? Bueno, te iba a decir Espero que él esté bien, que sobre nos todo. cuentes el final. No nos cuentes el final. Si cuando llegue el final nos No, dices no que ha puedo llegado el porque no ha final. llegado. No, cuando llegue nos dices, ya ha acabado. Vale. Pero no nos lo cuentes porque imagino que habrá alguno que lo querrá entrar a posteriori, ¿no? Porque se Claro, podrá claro, seguir no, no fácil, voy me a hacer imagino, spoiler. buscando la, Buscando la su cuenta. cuenta la puedes poner aquí, Jimmy Rodríguez, Vale. y buscando su cuenta se puede seguir perfectamente la historia, no lleva tampoco tantos episodios y en un ratito te lo has leído todo y estás ya a tope y queriendo participar. Pues muy Bueno, bien. Vamos a hablar de otra historia también que se lee rápido, sí, ¿no? sí, me De... gustaría tener el libro, pero me lo he dejado en otro sitio. Te vas dejando los libros por ahí. Sí, lo he dejado por Has ahí hecho el libro, pero bueno, un book crossing. Bueno, vamos a hablar de este libro que muestro en pantalla, 3 días de junio, de la autora norteamericana Ann Tyler.
Normalmente Ana lees las biografías de las autoras, como yo la tengo aquí abierta en Wikipedia, te la voy a leer yo, ¿vale? Ann Tyler nació en el año 41, o sea, tiene 84 años, ¿no? Sí, ¿no? 41, no sé, Sí, sí, 84 años. Tiene 84 años. Acaba de publicar una novela este año, con 84 años, ¿eh? Nació en Minneapolis, en Minnesota, y estuvo casada, bueno, licenciada, atención, licenciada Ana en lengua y literatura rusa, como, oh, wow, qué como- interesante. es otra señora que le gusta la literatura rusa, como a nuestro amigo, ya se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? George Sanders. A George Sanders. Bueno, se Es que la licenció eso. literatura rusa, Y ha escrito como 21 novelas, ¿vale? Algún cuento, libro de cuentos también, pero sobre todo novelas, entre ellas una que se llevó al cine con bastante éxito en su momento, que es El turista accidental, que es una película protagonizada por Gina Davis. Gina Davis y no me acuerdo de William Hart, Gina Davis. Eso, William Hart, sí. ¿Vale? Y aparte de eso, ha ganado dos veces el premio, no, ganó el premio Pulitzer en el 89, fue finalista en el 86 y también ha ganado otros premios como el National Book Critics Circle, en fin, un montón de Ujú, premios. O sea, se trata de una señora que sabe escribir y sabe escribir muy bien. Vale, ujú. ¿de qué va 3 días de junio, Ana? Bueno, pues 3 días de junio va de 3 días de junio. La, Claro. la acción sucede durante 3 días, empieza por el 1 y termina en el 3, y esos son los capítulos, un día uno, día 2, día 3, en que una mujer, pues mayor, no tanto, 61 años, Ujú. pues en principio parece que va a perder su trabajo precisamente por edatismo y bueno, sí, por edatismo, estoy segura. Y, va a ser la boda de su hija. Entonces llega su exmarido y no se iba a hospedar en su casa, pero al final sí se hospeda en su casa. Y bueno, pues es más bien como el día antes, el día de la boda y el día después de la boda. Sí, es el fin Y de semana de una boda, exactamente. sí, Narrado desde el punto de vista de esa de la mujer, madre de la novia. de la madre de la novia que tiene 61 años y como tú dices, acaba o está a punto o puede perder el empleo. Y entonces es cómo cambia eso. A mí una de las cosas que me gusta, bueno, hay que decir una cosa, es que en Taylor, o sea, se nota que sabe escribir. O sea, Sí, 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 sabe escribir. Entonces, sí, desde el punto de vista técnico no podemos decir nada, por lo menos yo. Eh, a mí hay una cosa, por ejemplo, que me gusta y me sorprende lo bien que lo hace, es que o sea, realmente la obra comienza in media res, o sea, en el mogollón. O sea, la obra comienza con buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, tal, que te vamos a despedir. sí, Y claro, y tú empiezas ahí ya, y no tienes referencias de lo que ha pasado antes, de quién es esa mujer, de por qué está en esa circunstancia, no sabes nada, ¿no? Y entonces te lo va construyendo a posteriori y con muy poquito, porque la verdad es que da muy pocos datos realmente de por qué pasan las cosas, eh, te va, te vas creando, ¿no? La imagen de los personajes, de la situación del pasado de esos personajes, con muy pocos sí, detalles. sí. Y esa, la parte técnica a mí me ha gustado mucho. A mí la parte técnica me ha gustado mucho, ¿vale? Es un libro que se lee fácil. Yo, de hecho, lo leí en 3 días de junio, porque lo comencé, bueno, en realidad no, porque lo comencé el 31 de mayo, pero bueno, más o menos sí. Y se lee bastante deprisa, está muy bien escrito. A mí lo que no me acaba no de convencer, sino que no me ha traído es el tema. Ya, la boda de una hija, ¿no? Como que Sí. ese tema, pues no te. Ya. No me ha llamado mucho, ¿vale? Y técnicamente es impecable, ¿eh? Pero no sé, no sé. Yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo lo veo porque a mí me ha recordado a muchas cosas, pues de mi propia boda o de cosas que me han pasado a mí, porque ¿qué pasa? Que habla muy de cosas cotidianas de una familia, de cosas que le pasan a la familia. Entonces, en ese sentido, a mí sí que me ha resultado interesante, a pesar de que también o sea, al principio cuando pasa lo del trabajo sí que pensé que iba sobre eso, ¿no? Sobre el tema del edatismo y como pues una mujer súper válida que con 61 años está a punto de tener un ascenso y de repente no, es que eres demasiado mayor para este ascenso y mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Y ese tema me interesaba mucho y de repente cambia como de tema, ¿no? Ujú.
y bueno, era un poco la sensación de si dejo de leer, tampoco pasa nada, ¿no? No me creaba como una necesidad de leer, pero a la vez era agradable la lectura y a la vez me ha recordado a muchas cosas de mi vida, que es lo que tiene la literatura, que creo que la hace como, no sé si la palabra es universal eh, o sea, que tú leas un libro que te está contando una historia y que esa historia tenga muchos puntos en común con tu propia historia, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor, pues, a veces leyendo eso te das cuenta de cosas de tu vida que en las que no habías pensado porque te la están contando desde otro punto de vista muy diferente y de repente caes en la cuenta de cosas, ¿no? Y en ese Mm. sentido sí que me resultó interesante. En sí, pues claro, la boda de, no sé, el Y luego, o tema en sea, sí, el tema en sí pues es que a mí me bueno. parece contado, fíjate que hay conflictos, ¿vale? Porque Mm, surgen una serie de conflictos, hay un conflicto, digamos que la relación entre la madre y la hija no es todo lo cercana, o sea, o la madre tiene la sensación de que su hija la está abandonando por su familia política, mm, ¿vale? Pero todos estos conflictos están contados como de una manera muy amable, ¿sabes? O mm. sea, hay una serie de problemas hay familiares y tal, y están contados como de una manera muy amable, todo es muy amable. Eh, mm, Hay hilos que se abren o que se desmadejan, ¿no? Hay madejas que se empieza a tirar del hilo y de repente no se cuenta nada más. Eh, es que claro, no sé si hasta qué punto podemos adelantar cosas de lo que pasa, ¿no? Pero Ya, yo creo que eso puede tener que ver precisamente con la edad, no ya de la autora, sino la edad de la narradora. O mm, sea, si ella contara esto con 30 años, sería mucho más visceral que contándolo con 60, porque con 60 las cosas ya, sabes, ya tienes como una experiencia y tus hormonas también y como tu estado es mucho más tranquilo. Entonces, cosas que a lo mejor con 30 años o con 20 o con, no sé, te hubieran hecho como entrar mucho más en conflicto, con 60 ya no entras en conflicto de esa manera. O sea, ya es más, a lo mejor te preocupas, pero te preocupas de una manera serena. O sea, a mí eso sí me gusta como que lo vive desde la serenidad de su propia edad, sí. de la persona que es, ¿no? Que ya dicen desde el principio que no tiene habilidades sociales, que es una especie de etiqueta que le ponen también, porque no es como se supone que tiene que ser una persona, ¿no? Pero tampoco es que a lo mejor es sincera, a lo mejor no tiene relaciones vacuas, no sé, pero, pero sí creo que habla como desde la serenidad de sus 61 años, fíjate, y que por eso no entra en los conflictos como entraría, sino que se atempera y además de vez en cuando lo dice, me tendrían que recordar por las cosas que no dije. Hay un Mm. momento en que dice eso, porque ella quiere decir algo, pero sabe que tiene que callárselo, entonces se lo calla. Eso con 30 años no se lo hubiera callado y hubiera jugado en su contra. Entonces ya digamos que vamos aprendiendo con el tiempo a un poco a temperarnos. A mí Sí, todavía me quedan unos años para los 61. y luego también está el personaje del exmarido, ¿vale? Que es como un, se me parece como un hippie, ¿no? Un hippie. Y, y también le da un punto de no preocuparse por las cosas, ¿no? Quizá ella al Mm, principio del libro es como más no visceral, porque lo que dices tú, tiene 60 años, no llega a ser ya visceral, pero tiene un genio y el ex marido que es como mucho más tranquilo. No te preocupes, no pasa nada, o es normal, o bueno, pues ya está, pues ha ocurrido esto, tenía que ocurrir, pues, ¿no? Y entonces como tranquilizador y le da un puntito de tranquilidad y tal. En fin, a mí me parece un libro amable. sí, sí, es un libro amable. Es un libro También he amable. leído que no es como que está bien, que es un libro que está bien, pero que no es el libro más llamativo de ella, que elegimos este porque acababa de salir, ¿no? Era un libro Sí, relativamente nuevo y tal, de febrero. y a ti tú tenías un bono para comprar unos libros y elegimos ese libro, pero que a lo mejor si hubiéramos dicho vamos a leer algo de Ann Tyler, hubiéramos buscado información y hubiéramos elegido otro, uno de los que están premiados. El turista accidental a lo mejor no, porque es larguísimo, pero algún otro así de una distancia media
como más tal. Pero bueno, a mí me ha gustado conocerla y eso. Hay una parte una cosa que me hizo gracia, que lo voy a contar, aunque si tuviera, el libro lo tengo ahí atrás, pero por no levantarme, que hablan de la palabra saciar y le preguntan a porque el libro no me acuerdo dónde sucede, en Estados Unidos, en Baltimore. Y le preguntan a alguien que es de otro lugar y dice, en tu país se puede decir, alguien de inglés o algo así, ¿se puede decir la palabra saciar? Porque han comido mucho, ¿no? En la boda. Y dice, ¿tú puedes decir estoy saciado? Y dice, bueno, dice, porque es que aquí no se puede decir, porque alguien dice, no se puede decir saciado porque por un tema religioso, solo te sacia Dios. Entonces la otra persona contesta, pues en mi país no se puede decir saciado porque es una palabra más sinónimo de algo sexual, como que ya te has quedado satisfecho. Entonces se quedan así, claro, porque si juntas las dos definiciones, ¿no? Te hace como gracia. Entonces el cura se queda así y dice, es un tema interesante para hablar. Y dice el cura, no, no, dejémoslo correr. Y es como un chiste que no te explican, ¿no? Que no te terminan de explicar, pero que te hace gracia, ¿no? Y bueno, pues era algo como simpático de tal, pero bueno, tiene muchas cosas simpáticas. Es un libro agradable de leer, que muchas veces también hay que leer cosas agradables, ¿no? No Sí, cosas ahí que te rasguen por dentro, que te rompan, que te recuerden a tu vida de una manera agradable, no ujú, dolorosa ni nada así. eso es cierto. Mm. Bueno, pues cuéntanos lo que vamos a hacer a partir del mes que viene. Venga. Pues nada, le hemos estado dando vueltas a la sección esta a la nueva sección, que nos pareció muy interesante, la de cuentos rusos con George Sanders, que nos estaba acompañando George Sanders con su superanálisis de Y, cuentos. y ¿Eh? Alfredo. Y Y Alfredo no. Alfredo, pero es que a Alfredo le seguimos teniendo, Ah, entonces ah. con Alfredo creo que seguimos contando, espero. Entonces, bueno, teníamos varias opciones, pero pues por optar por nuestra propia opción, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablamos de de los cuentos que yo dije que me quedaría vivir en ellos y tú también había algunos que decías, entonces vamos a elegir nuestros propios cuentos para analizar, simplemente para leer, disfrutar y si alguien quiere comentar algo, comentarlo y nosotros, yo no pretendo hacer un análisis literario exhaustivo ni nada, sino pues hablar de por qué nos parece que funciona el cuento, qué es lo que más nos Mm, gusta, a cada uno lo que se le ocurre y lo que sienta, ¿no? Y ¿cuál es el problema? El único problema es que muchos cuentos pues los tenemos en libros o lo que sea y no tenemos sus derechos de autor para publicarlos. Entonces, yo voy a intentar hablando o con los autores o con el editor o lo que sea, para poder publicar al menos durante el tiempo, desde que anunciemos qué cuento es el del mes siguiente hasta que hayamos hablado de él, que el cuento esté disponible y luego lo quitamos, o si el autor o el editor nos dice que lo dejemos, pues lo dejamos, eso no importa, ¿no? ujú. Pero Vale. bueno, que se pueda leer. Y si no, pues buscaremos cuentos que se puedan leer. Entonces, vamos a empezar. ¿Con Yo cuál? vamos a empezar con Daniel Monedero, para que no digan que solo leemos mujeres. Aquí también se leen hombres, por favor, que es que luego nos dicen que somos feministas. Vamos a empezar con Daniel Monedero, que es un autor que nos gusta mucho, al que hemos entrevistado innumerables veces, aunque en realidad solo hemos publicado una entrevista. Y vamos a empezar con el cuento Honolulu, de su libro Manual de jardinería para gente sin jardín, que lo hemos encontrado en una página web. Entonces vamos a poner el enlace a la página web o el texto, no sé, y lo enviaremos, o sea, lo pondremos en nuestra página para que Sí. y si no ponéis Honolulu Daniel Monedero y os saldrá el enlace a la página en la que está. Y esa es nuestra sección. Así que ya sabéis, para el mes que viene, el podcast de octubre, que se grabará a finales de septiembre, mediados finales de septiembre, pues leeros Honolulu y contarnos vuestras impresiones. Pues sí, señora. Yo lo he leído ese cuento. A mí me suena, pero ahora mismo no lo recuerdo. Yo creo que has leído el manual de jardinería entero. Ah, vale.
Es Yo, que, sinceramente, hay otro cuento de ese libro que me encanta, pero no lo he encontrado. Entonces, como me gusta todo lo que escribe Daniel Monedero, hasta la lista de la compra, pues me parece que Honolulu es una opción estupenda también, porque además es un cuento que cuando lo he empezado a leer he dicho, este es este. O sea, que lo recuerdo perfectamente, no todo el cuento, pero que sé que lo identifico claramente. Entonces, bueno, pues vale. Pues lo leeremos y lo comentaremos el mes que viene aquí. Y todos los que de vale. vosotros que lo queráis leer y comentar, pues sois invitados e invitadas a hacerlo. Nos toca despedirnos y Nos toca agradecer despedirnos, en dos pues minutos. 2 minutos. Le damos las gracias a Ana Nuria Corral, a Charles Matuszewski, a Jaray Alejandra, a Elvira Barrios y muchísimas gracias. Bueno, a Alfredo, Alfredo, por favor. Alfredo, muchísimas gracias. Y nada, muchísimas gracias, Fernando, por otro mes de locuras literarias. Aunque ahora hablemos menos, te sigo queriendo igual. y yo también. Hablamos menos del verano, es muy complicado para los dos. Voy a quitar el fondo este, porque si no, no puedo Sí. cerrar el libro. Voy a ver la Yo no, configuración. no puedo cerrar el libro porque tengo los libros. El único libro, bueno, puedo cerrar como siempre. Como siempre, mi libro maravilloso es el Código Penal. Vale. Pues yo me voy a cerrar no el libro, sino la carpeta. En esta carpeta es mi carpeta de apuntarme lecturas, por eso me estaba acordando de lo que pensaba de 3 días de junio, a pesar de haberlo leído a principios de junio y estar ya en casi a finales de agosto. Y esta es mi carpeta, es un cuaderno japonés de no sé qué marca, de Muji, Muji. Ujú. Están bastante bien y entonces aquí me apunto con mi mala letra, que luego no entiendo lo que escribo, lo que pienso de los cuentos y los libros que leo. Pues mira, el Código Penal tiene muy buena letra. Ahí no. Cierra el libro al salir, Ana. Cierra el libro a salir. Adiós, besis. Adiós.